Buenas tardes, amigos, hermanos, simpatizantes. Después de un largo periodo, a consecuencia de nuestras vacaciones, todos, hemos decidido empezar ya a reiniciar nuestras grabaciones de audio y de vídeo para seguir introduciendo en esta materia. Hoy vamos a tocar un tema un poco por arriba, un poco relacionado con la creación, porque a veces nuestros estudiantes nos hacen preguntas y vemos que esas preguntas son un poco confusas. Nosotros recomendamos que se lea varias veces el concepto Rosa-Cruz del Cosmos, que hay unos apartados que hablan precisamente de esta época. Además, sabéis vosotros que nosotros somos una asociación de místicos cristianos, y mucho conocimiento y sabiduría nos viene del Antiguo Testamento, de nuestra Biblia, la Biblia apostólica y romana, porque allí hay muchos grandes secretos. Precisamente en el Antiguo Testamento, al principio, allí hay mucha ciencia descrita entre alegorías, que en realidad la creación del mundo allí está bien explicada, y hoy día científicamente se ha demostrado esos procesos. Nosotros vamos a empezar con nuestro lema: con un corazón noble, una mente pura y un cuerpo sano. Además, deciros, para aquellos que se acercan a nosotros por primera vez, me voy a presentar. Mi nombre es José Lázaro Alcaraz, el presidente de la Fraternidad Rosa-Cruz Centro Local de Barcelona, España, en el cual somos un centro autorizado. ¿Y qué hacemos? Nuestro centro local: difundir toda nuestra enseñanza en 5 o 6 cursos. Además, tenemos una página web fantástica, en la cual la sección biblioteca hay mucha información. Allí hay libros, audios, conferencias, direcciones, es muy extensa y allí podéis coger más información, pero yo quisiera deciros que si andáis buscando, si no has encontrado aún los misterios de la vida y del ser, escríbenos. Así pues, sin más dilación, deciros que tenemos, si queréis más información, tenemos una página web para más información. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un título, de unos comentarios muy interesantes. El ser humano es un creador. Nuestra página web hay más información. Bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez. Voy a repetir el título. El ser humano es un creador. Yo quisiera comenzar de un escrito de nuestro libro para que veáis la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Allí hay grandes secretos encerrados que realmente la ciencia los ha podido corroborar. El Nuevo Testamento y el Antiguo fue escrito en griego originalmente, y la palabra logos significa a la vez palabra y el pensamiento. Y en concreto, quien profundiza en el tema es el Evangelio de San Juan. En el primer capítulo, en el principio dice: en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Podemos también traducir este versículo: en el principio fue el pensamiento, y el Verbo era con Dios. Dios era el Verbo. Todo existe en virtud de ese hecho, la palabra. En ella está la vida. O sea, nosotros vivimos en un mundo en el cual todo lo que hay es un pensamiento cristalizado. Primero se piensa, primero se imagina, luego se piensa, luego se planifica, se lleva a efecto. Y el hombre, aquello que ha pensado, lo tiene que llevar a la práctica. Y entonces verá si aquello que pensó sirve para algo o no sirve para algo. Si sirve para el progreso o si no sirve para el progreso. O sea que fijaros bien, una de las funciones principales de la existencia en este mundo físico, nada más que tiene muchos motivos, pero uno de ellos es que estamos aprendiendo a usar nuestro pensamiento correctamente. ¿Cómo? Pues como estamos en un mundo que las cosas se pueden cristalizar y se pueden ver, pues a través de errores y más errores acabaremos por hacer las cosas correctamente. Porque hasta inclusive en el Antiguo Testamento se habla del diluvio universal. ¿Qué quiere decir aquello, el diluvio? Que la primera creación que hizo Dios del pensamiento de lo que sería el ser humano fue un fracaso. ¿Y qué hizo? Lo destruyó, por decirlo de una manera, para volver a crear de nuevo otra vez otra dinámica y otro tipo de hombre. Por lo tanto, el ser humano en este mundo es la parte, el escenario, donde puede poner en escena las cualidades del pensamiento, porque si el ser humano tuviera la capacidad de poder usar el pensamiento, como perdió la virtud, amaneció en el egoísmo y en muchos defectos, realmente las creaciones humanas hubieran sido demoníacas, no hubieran servido para nada. Acordaros que en el paraíso Dios dijo: podéis comer de todo, menos de ese árbol que está en el centro. Por lo tanto, el pecado original no es que a Eva comiera la manzana y luego se lo dio a Adán, sino fue el pecado original es la desobediencia. Entonces, Dios dijo, nuestro Creador, dijo: pues echemos al hombre de aquí, porque si come del árbol del conocimiento, sin haber pasado por la experiencia material para conocer el bien y el mal, pues será un desastre, por decirlo de una manera, creará un caos en el universo que no puede ser. Pensar una cosa, para poder crear por medio de la palabra, ahora hay un proceso de creación que a través de la experiencia del tiempo aprenderá correctamente. Porque si no, los errores que cometería serían terribles. La creación se vendría abajo. Vamos a ver esto. El hombre, al estar experimentando en un mundo físico, para poder aprender a crear, primero tiene que saber comunicarse con otros para conjuntamente hacer algo que valga la pena. A veces hay científicos que se creen, o personas que son orgullosos y se cree que ellos solos pueden hacerlo todo y en realidad no. Necesita de la cooperación del otro. Pero veamos esta historia. El hombre al principio empieza a usar la parte más densa. ¿Os acordáis de la película de aquella, Una odisea en el espacio? La película aquella de Odisea en el espacio, la escena comienza con el primer instrumento del mundo físico,
que es usar la fuerza. La escena empieza con un simio que de pronto se yergue, coge un hueso y empieza a pegar golpes, como diciendo, a partir de ahí empieza a crear cosas. Usa las piedras, o sea, la primera fase es la fuerza bruta. Después, más adelante, se encuentra por primera vez, a través de la evolución, piensa en el agua, se da cuenta del agua e intenta aprovechar el agua para poder seguir evolucionando, para sacarle la esencia, porque la función de este mundo es pensar correctamente para hacer creaciones que sean correctas con arreglo a la ley y perduren en el tiempo y en el espacio. En la Biblia dijo, Dios dijo, crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, si el que nos creó es un creador, al crearnos a su imagen y semejanza, nosotros somos creadores también. Lo que pasa es que tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje. Veamos cómo primero usa la fuerza bruta, que está muy bonito en la película esta hace mucho tiempo, esta que os he dicho antes, que es una odisea en el espacio, que es una maravilla de película. Cuando salió aquello fue un espectáculo. Es la primera película que se creó. Después, más adelante, observó el agua y pensó la manera de sacar la fuerza y la energía, experimentar con el agua. ¿Qué es lo que hizo con el agua? Acordaros. Primero, a través del agua, inventó una rueda en la cual el agua la pasaba de un lugar a otro. Inventó los barcos veleros para aprovechar, moverse de un sitio a otro. O sea, lo que el hombre siempre ha sido creando cosas, sacar los poderes y las energías que aporta cada cosa que hay en este mundo para poder seguir aprendiendo y seguir creando, porque en realidad lo que hay de todo esto es que de los elementos que hay en este mundo, él piensa y usa cómo usarlo para poder crear progreso y para poder comunicarse con los demás. Daros cuenta, los primeros barcos, por decirlo de una manera, los vikingos, el descubrimiento de América, cuando todavía no existía el motor. O sea, ¿qué hizo? Aprovechó la parte del agua para poder transmitirse y comunicarse con los demás. Luego, más adelante, una vez que vio todo lo que puso sacar, entonces pensó en algo más sutil. Lo más sutil, ¿qué es? Viene el aire. Pensó, ¿qué puedo hacer con el aire? Entonces se hicieron ¿cómo se llama, Juan? Galeotes. No, los galeotes, pero no, digo, para los molinos de viento, lo usó para hacer energía, por decirlo de una manera, y para triturar el grano, y eso le creó una comunicación. A partir de ahí pudo intervenir en el comercio. Los barcos con las velas fueron usados con el viento para desplazarse, para poder comunicarse. En el fondo, se llama energía eólica. La energía eólica. Ahora está de moda, pero fijaros bien que lo que fue descubriendo el ser humano en el pasado, ahora se está usando modernamente. Se usa el agua para producir energía, con los saltos de los pantanos para producir energía. Los molinos de viento no es ni más ni menos que imitando a lo que hemos dicho, los molinos de viento, es usado para crear energía también, o sea, va ampliando la manera de aprovechar. Entonces, fijaros bien, hacia el barco, luego más adelante, pues cuando ya había explotado y ya no le sacaba más, pues entonces, ¿qué pensó? Pensó pues en algo un poco más. Pensó en el vapor, que es el cuarto elemento. Y entonces, gracias, ahí ya fue una gran revolución. Pero ese vapor tiene que ser encerrado para producir energía y conocimiento, que fue cuando salieron las máquinas
de vapor de los trenes. Allí ya, fijaros bien, el ser humano ya se desplazaba más rápidamente, ya tenía más oportunidad de intercambiar conocimiento para unir esfuerzos para seguir. El ingenio y la inteligencia le hace pensar cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más perfecto, porque forma parte. O sea que nosotros estamos aquí usando el pensamiento para crear formas cristalizadas, porque en la medida que está cristalizada nosotros podemos ver, a ver esto que hemos pensado funciona o no funciona, y si no funciona, pues se estudia, y si no, pues se cambia, pero sigue adelante. O sea que lo que estamos aprendiendo, una de las cosas es a pensar correctamente para que en un tiempo futuro, dicen las ciencias esotéricas, sobre todo la Rosacruz, la nuestra, que nuestra meta final es ser creadores de mundo. Podemos llegar a crear sistemas solares de la misma manera de los cuales nosotros fuimos creados. Pero vayamos con toda esta historia, porque es muy interesante. Aprovecha el gas, la energía del gas, y entonces aparece la luz eléctrica, ¿no? Por decirlo de una manera. Llegó uno que pensó la energía eléctrica, inventó, luego más adelante se inventa, luego más adelante cuando llegó a unir la energía eléctrica, más adelante piensa ir en más, entonces ya entra en un mundo a aprovechar las energías de un mundo sutil, que fue en el año 1900, que fue la era en la cual se empezaron a aprovechar las energías del mundo etérico, lo que no se puede ver. Y en el 1901 estábamos hablando con mi compañero Juan, que cuando el Titanic se estaba hundiendo, el Titanic mandó un SMS a través del telégrafo, o sea que era por ondas, o sea que ya no se transmitía. Primero se usaba el cordón, después llegó un momento, en el momento que se comunica el ser humano sin cordón, a través el radiotelégrafo, aparece el radiotelégrafo, y entonces ¿qué pasa? El ser humano amplía su conocimiento, amplía el poder. Se puede decir que a partir del siglo XX es cuando realmente el ser humano empieza a usar las energías del mundo etérico. Las energías del mundo etérico, que es pues el poder de transmitir las cosas mucho más rápidamente para llegar a todos, por decirlo de una manera, sin que haya un hilo eléctrico que se una. Resultado, Internet, los móviles, los walkie-talkie que se usaban a lo primero, que era lo primero que se usó mucho en la Primera Guerra Mundial, que era una manera, el radiotelégrafo, y entonces vemos como, si os dais cuenta, el salto tan enorme, moderno y de progreso que empezó a partir casi de primero del siglo XX, que es cuando empezó esta comunicación. Luego vinieron los militares, lo aprovecharon como es natural, todo, vino el descubrimiento de la energía atómica, que aquello era una cosa que no se ve, es a través de vibraciones, y entonces lo que se puso en marcha es empezar a aprovechar las energías del mundo etérico. Por eso, hoy día hemos mandado esas estaciones espaciales que están rodeando a través del mundo, mandamos telescopios a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y nos sacan las imágenes de las profundidades del espacio, del infinito. Mucha gente dice, no, es que eso, vaya gana, con el hambre que hay en el mundo, vaya gana de gastar dinero en eso. Las personas, para nosotros, y que disculpen, es una mente muy estrecha, porque todo descubrimiento que se ha servido, siempre ha servido para el bienestar, para la salud y para hacer la vida más cómoda de la que teníamos antes. Y así vemos que el ser humano ahora está en un proceso de aprovechar perfectamente. Quisiera deciros una cosa, el mundo etérico tiene 4 subdivisiones, que es el éter químico, el éter de vida, el éter luminoso, el éter reflector.
Entonces tenemos que el éter químico está relacionado con la parte electromagnética a través del hilo, que es lo más primario. El éter de vida está relacionado con otra cosa diferente, pero luego todas estas ondas inalámbricas que rodean el mundo es a través del éter lumínico. A través de ello las ondas se transmiten. Yo, por ejemplo, yo tengo un coche en un almacén. Desde arriba, desde mi casa, cojo el mando a distancia y puedo cerrar mi coche y abrirlo. ¿Por qué? Hay una retransmisión que atraviesa el techo, atraviesa las paredes y acaba cerrando mi coche y lo puedo abrir. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una energía del mundo etérico que no se ve, que no se puede medir, pero el hombre lo ha descubierto y realmente eso le dará un salto. El hombre... Y en las erupciones solares. El hombre, estamos aprovechando la energía solar, que eso está en mantillas, se está pensando en hacer viajes a Marte usando la energía solar por los vientos solares de las explosiones que hace para poder viajar en el espacio. El hombre será capaz de en Marte o en la Luna crear habitáculos allí donde pondrá poder de oxígeno, donde da para plantar. ¿Para qué? Para hacerlo acomodado a su manera para poder vivir. Eso es una cosa que en 8 o 10 años, y ahora en la era del Acuario, será una realidad factible. Entonces el ser humano necesita continuamente idear, pensar y practicar, porque de esa manera aprenderá a pensar correctamente. Hoy día realmente todo este proceso lo que hace es eso. Tú no puedes saber, por ejemplo, cualquier persona que le guste las manualidades en su casa, ¿no? Y diga, pues mira, aquí me voy a hacer una mesa porque tal. Entonces, ¿qué hace? Se imagina la mesa, si la quiere de 3 patas, si la quiere de 4 patas o de 2, voy a hacer una cosa moderna que quede chula, ¿sabes? Pues lo voy a hacer de esta madera, o de esta otra madera, voy a tintar esta que es más floja. Primero imagina y diseña todo. Y claro, llega un momento que para poderlo ver, para poderlo experimentar, lo tiene que crear. Y al crearlo sabrá si funciona bien o funciona mal. Por eso estamos viviendo en un mundo donde es pensamiento cristalizado, absolutamente todo. Y el ser humano, como su creador, que él dijo, a nuestra imagen y semejanza crearemos al ser humano, pues ahí estamos aprendiendo, hasta que hagamos los pensamientos correctos y también los sentimientos de una manera correcta. Por lo tanto, este proceso ya lo conocemos, cómo funciona, los arquitectos, los científicos, la medicina, todo. Echamos la vista alrededor, el Dios nos dio el mundo y dijo, va, aquí tenéis un plano para experimentar, vosotros mismos. Y aprendemos a través de nuestros errores. Pero si no lo vemos, no sabremos si resulta o no resulta. Que es precisamente lo que hizo Dios. Él primero nos imaginó, nos pensó y nos creó. Con ayuda de otras jerarquías espirituales muy potentes, con un conocimiento y todos manos a la obra. Si nosotros fuimos el resultado de un pensamiento, pues dijo, pues bueno, pues vamos a ver cómo ha resultado esta obra. Y como bien dijo, vino el diluvio y se los cargó porque se había equivocado en algún lugar, por decirlo de una manera, y creó una nueva. Y ahora parece que el tema se aguanta. Fijaros bien, yo quisiera, porque este tema, hay mucha información en el libro El concepto Los sacos del cosmos. Ya vemos cómo nuestro Creador nos creó a nosotros como herederos seguimos sus pasos,
y tenemos que ir aprendiendo las cosas que hay en el mundo físico, que es la fuerza, el agua, el aire y el gas, que es donde tenemos, cuando hayamos terminado la experiencia, que podamos sacar todo el jugo a la experiencia, entonces es cuando empezaremos a trabajar en otros mundos. Pero ahora necesitamos precisamente trabajar en esto. Yo quisiera terminar con otra frase de la Biblia muy bonita. Dice así: entonces se le enseñó directamente por las jerarquías creadores a emplear la palabra como medio de crear. La palabra es un sonido, por eso las almas se regocijan mucho con la música. Para nosotros empecemos nuestro camino con arreglo a nuestra filosofía en el mundo del pensamiento. Allí éramos sonidos y los que estaban en aquella época nos usaron a nosotros para crear sus creaciones. Así, por medio de la palabra, así obró para formar las plantas y los animales. Se nos dice en la Biblia, vuelvo a decir lo mismo, que en los 50 primeros capítulos del Génesis es un libro científico, porque la ciencia ha demostrado muchas cosas que allí se escriben entre paréntesis, ¿no? Y de una manera alegórica. Se nos dice en la Biblia que Dios llevó a los animales hasta el hombre, y el hombre les dio nombre. ¿Sabéis lo que significa esto? Que el hombre, cuando estaba en espíritu, que estaba en contacto con su naturaleza espiritual, a pesar de que estaba en cuerpo físico, al estar en contacto con la espiritualidad, él tenía poder sobre los animales y las plantas, y él les dio nombre a todos. Significa, tiene nombre a todos, quiere decir que los animales obedecen al hombre. Están los que amastreadores de animales, que ahora han desaparecido de los circos, pero es una pasada de ver cómo el hombre se hace obedecer por los animales, porque tiene la palabra para poderse obedecer. Él dio nombre a las plantas y a los animales. Este nombre no era simplemente el llamar al león, sino que es un proceso creador que dio el hombre poder sobre las cosas nombradas. Cuando un hombre o un ser humano es capaz de pronunciar una palabra exacta y creada, tiene poder. De ahí hay seres humanos que se han aventurado en el conocimiento de la naturaleza, unos han encontrado la verdad meollo de la cuestión y unos se han desviado del camino y se han dedicado a la magia negra porque saben que las leyes de la naturaleza funcionan así, y otros se dedican para ese conocimiento, para hacer el bien. Pero hay muchas almas que se tuercen, por decirlo de una manera, y contactan con ese poder y lo lleva para su propio beneficio. Una mente, fíjate bien, sobre la cosa nombrada, y únicamente cuando el egoísmo, la crueldad y las pasiones, cuando vinieron, se perdió la palabra de poder, de las que hablan los masones. La masonería es una rama esotérica muy interesante. Hoy día el conocimiento oculto esotérico de los masones están perdidos, es una pena, pero están perdidos, que son tan importantes como el conocimiento esotérico que hay encerrado en la Biblia, la apostólica, la romana y la nuestra, la que hemos sido educados. Cuando la santidad haya de nuevo ocupado el lugar de la profanación, del egoísmo, la crueldad y las pasiones, se encontrará nuevamente la palabra convirtiéndose en el poder creador del hombre divino del futuro. Somos herederos de un Dios creador, Él nos creó
y como hijos del Padre acabaremos por heredar sus facultades. Pero para eso necesitamos pasar por un mundo oscuro y poder practicar el pensamiento para crear obras que estén con arreglo a las leyes divinas. Hay científicos, a veces dice, es que yo soy un progresista y progreso. Los verdaderos progresistas son las personas que se dedican científicamente a descubrir cosas, a solucionar los problemas de la humanidad, a la investigación y a todo esto. Todo lo demás no vale en realidad nada. Los grandes descubridores, los de la electricidad, los del telégrafo, e inclusive el padre de la bomba atómica. Esa película, Juan, que estuvimos hablando el otro día, fue presentado junto con la Asociación de la Nieve y se la ha llevado Oppenheimer, y hay los trailers que dice que ese hombre al final vivió atormentado porque había causado un descubrimiento terrible. Pero claro, cuando lo presentó al gobierno, los militares dijeron, venga para acá, y se lo expropiaron y se lo quitaron, ¿no? Pero en realidad trajo esa desgracia. Pero al final la energía atómica se han hecho grandes progresos con ella, sobre todo para curar enfermedades y para hacer una serie de cosas que en beneficio para la humanidad. A partir de aquello, una gran comunicación entre naciones. No solo es eso, sí que muchos aparatos y dispositivos no podrían funcionar sin la energía atómica. Claro, sí, sí, por completo. Cuando has comentado lo de la exploración espacial, los últimos avances, es imposible sin la energía atómica. Sí, sí, claro. Y se están haciendo curar enfermedades malignas como el cáncer. Tipo. Pero aquello fue empleado muy mal en aquello. Pero los caminos, Dios dice que a veces escribe con renglones torcidos. Y esto es una de las cosas. El hombre en realidad es un creador. Ahora es un creador de este mundo físico, de cosas de poca monta, pero está sirviendo para el progreso de la humanidad, pero en mayúsculas, no de otras cosas, ¿no? Por decirlo de una manera, y estos son los abanderados y los que van adelante para seguir adelante. Yo me parece, Juan, que me queda algo. Hoy tenemos un amigo, un compañero, podéis comentar algo que se me haya quedado en el tintero, por hacer alguna otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos, Juan? Bueno, llevamos una media hora. Ah, vale, perfecto, como tiene que ser un... Sí. Yo espero que esto se haya clarificado un poco, pero en la Biblia, sobre todo en los 50 primeros capítulos, es ciencia pura, por decirlo de una manera, y está ahí. ¿Se puede ver a través de una carta astral si una persona viene a traer avances científicos? Hombre, claro. Se puede ver que esa persona es el planeta Urano. Ese alma, más que la persona, sí. Ese alma va a Sí, estamos hablando de alma. A traer progreso. El progreso está en Urano, que es Urano es el regente de Acuario, por decirlo de una manera. Y un Urano bien aspectado, por decirlo de una manera, esa persona está preparada para descubrimiento científico. Tienen que haber otros aspectos que ayuden, ¿sabes? Y todo eso, pero un Urano bien aspectado es señal de que esta persona es un gran investigador. Y si no hace progresos en ciencia, puede hacer progresos en medicina, puede hacer progresos en innovaciones, en cosas nuevas, tanto en política como en filosofía, hasta como en religión. Vienen los grandes cambios. Eso lo da un Urano bien aspectado. Y también que a veces se comenta que, bueno, el avance científico, que es lo mismo que el resultado del mundo del pensamiento, porque todas estas obras vienen de modelos mentales, de arquetipos, es cierto que no son ni buenos ni malos, que depende del uso que se Sí, claro. Porque antiguamente hay que recordar que la Iglesia en otras épocas decía que la ciencia era instrumento del diablo. Eso dejémoslo aparte, porque desde el principio de la creación del hombre, o desde que fuimos expulsados del paraíso, hay una pugna entre los hijos de Caín y los hijos de Abel. Los de Abel se dedican a la religión y no quieren saber nada, es la fe,
y los de Caín son los investigadores, son los masones, por decirlo de una manera. Son esas dos ramas, pero al final se han de unir. Cuando los hijos de Caín y los hijos de Abel se unen dentro de uno mismo, pues aparece el Rosacruz auténtico. Que esa sería la auténtica boda alquímica. Exacto, la boda alquímica. Esa es la alquimia del alma. La boda alquímica. Que es uno de los lemas que tenemos, que es una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano, que es la fusión de esas tres cualidades. Pero estamos aquí para aprender pensamientos correctos con arreglo a las leyes de la naturaleza. Cuando se construye algo que no es acorde con las leyes de la naturaleza, no funciona, ¿vale? Por decirlo de una manera, no funciona. O si funciona, si está mal correcto, pues lo tiene que rectificar el creador. Y así es como vamos evolucionando y conociendo. Sobre todo, pensad esto. El mundo físico y nosotros somos pensamiento cristalizado de una inteligencia muy superior que podemos llamar Dios, por llamarla de alguna manera, que nos imaginó y nos creó, y ya está. Y nosotros como hijos pues seguimos el mismo camino, aprender a pensar correctamente, a través de intentar hasta que se hacen las cosas bien. ¿Queda algo más, Juan? Aquí tenemos otro Juan. ¿Hay algo que preguntar? No, yo era, bueno, si somos hijos de Dios, tenemos que estar hechos de su misma esencia. Sí, claro. Es que no queda mucho más. No, claro, sí. No hay vuelta de hoja. Además, dice, a su imagen y Semejante. Por lo tanto, tenemos potencias creadoras que a su debido tiempo las tenemos que ir desarrollando. Pues bueno, amigos, gracias por vuestra intervención, colaborar para terminar de completar estas cosas. Pues ahora, pues nada más que me queda pediros, por favor, que os suscribáis, que lo paséis a vuestros amigos. Cuanto más suscripciones nos ayudaréis para la máxima de la difusión. Hemos intentado ser claros, sencillos sobre un tema. Todo esto en el concepto Rosacruz del cosmos se habla. Quería decir una cosa. La ciencia está encontrando grandes descubrimientos. Se ha descubierto y hay indicios de que el hombre ya existió en la época de los dinosaurios. Y decían que no. Han encontrado indicios de realmente en la época de los dinosaurios. El aspecto físico del hombre no era como el de ahora, ni por allá pasó, ¿no? Pero han encontrado indicios de que estaba, ¿vale? O sea, fijaros, los dinosaurios tan altos, pues el ser humano tendría que ser verdaderos gigantes, como ellos. Era en la época hiperbórea, que el mundo etérico estaba en plena expansión, la vegetación era enorme, árboles enormes que vivían, pues el ser humano ya existía. No lo tienen claro, pero hay ya grandes indicios de que esto es cierto. Pues nada más, gracias por vuestra atención, esperamos haber sido claros y, en fin, os invitamos a que nos digáis de qué podíamos hablar, porque después de este lapso de vacaciones de mes y medio nos hemos quedado vacíos sin qué decir. Sobre todo suscribiros. Y sobre todo suscribiros, por favor. Suscribiros que nos ayudaréis a la difusión. Y nada más que nos queda despedirnos con nuestra frase de despedida. Mis queridos hermanos y hermanas, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Hasta la próxima.